Hola, hola, Fabiana, ¿me escuchás vos? Sí, perfecto. Hola, ¿Cómo te buenas va? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectando. Espero que estén todos muy bien. Y seguimos en este ciclo de charlas que estamos realizando en Investi. Quiero presentarles a todos a la doctora Fabiana Vázquez, que es médica especialista en nutrición, es egresada de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes, trabaja en el Hospital Británico y es docente en la Universidad Austral. La charla de hoy consideramos que es muy importante porque, bueno, como dice el algoritmo del tratamiento de la diabetes, empieza por el cambio del estilo de vida, el cual lo consideramos un hábito. Y con la cuarentena se alteró nuestra forma de comer, la forma de hacer ejercicios o de movernos y automáticamente los valores de glucemia, por lo que vamos viendo, se están elevando. Y creemos que es muy importante poder ayudar a ustedes, a la comunidad médica, a que puedan darle a los pacientes ese pequeño empujón para generar hábitos saludables. Con lo cual, Fabiana, te voy a pedir por favor que nos cuentes un poco de qué manera se puede realizar. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a ver entonces si podemos enfocar un poquito este desafío que representa mantener los pilares del tratamiento de la diabetes en la cuarentena, ¿no? Esta situación nueva que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Bueno, antes que nada, establecer claramente hoy tenemos como objetivo 4 pilares en el tratamiento de la diabetes: el ejercicio, el plan alimentario, la educación y la medicación. Siempre les digo a mis pacientes que esto es como una mesa y si una pata está floja, probablemente la mesa entera esté inestable. Así que qué desafío para nosotros cuando todo esto se nos modificó en esta situación que estamos atravesando. Uno de los ejes fundamentales es que el paciente siempre va a tener que ser el centro de este plan que tengamos que establecer. Entonces, si bien estamos todos atravesando una situación de aislamiento, no la vivimos todos de la misma forma, y esto que nos piden hoy las guías de ponernos en los zapatos del paciente, de centrar los tratamientos en el propio paciente, nunca tan importante como ahora, donde cada uno está viviendo la realidad como puede y atravesándola como puede. Así que esta primera parte de escuchar cuál es la realidad y qué le está pasando al paciente hace que nosotros podamos hacer las estrategias siguientes. Podremos modificar un montón de cosas, estamos obligados a modificar, ya tuvimos que modificar un montón de cosas, pero la realidad es que hay que escuchar cuál de todas las situaciones sería la más conveniente para él. Empecemos por el ejercicio. Todos ustedes saben que nosotros indicamos 150 minutos semanales, que con este ritmo habitualmente los pacientes se pueden decir que alcanzan un fitness metabólico, que es el objetivo que perseguimos. Después, si estamos buscando descenso de peso, quizás damos algún tiempo más o un ejercicio más intenso. Pero básicamente todos nosotros deberíamos estar en actividad 150 minutos semanales. Casi imposible de sostener y a veces es imposible para nosotros mismos, con lo cual, ¿cómo transmitimos esta idea? Bueno, yo siempre digo que cuando nos recordamos que lo que estamos buscando con esto es evitar la sarcopenia, este es uno de los temas que más nos preocupa hoy. Saben que en diabetes tipo 2, en parte de su fisiopatología es la insulinoresistencia, pero mucho de la fisiopatología, sobre todo en personas de tercera edad, tiene que ver con la pérdida de masa muscular. Esa pérdida de masa muscular, a medida que pasan los años, adquiere una preponderancia cada vez más importante en el manejo de esa glucemia. Por ende, es fundamental que nosotros aún en estos tiempos logremos que nuestros pacientes se muevan lo que puedan, a veces transmitiéndoles esto nada más. No estamos tratando que bajen de peso, estamos tratando de que no pierdan masa muscular. Yo sé que es difícil a veces vivir en lugares chicos y están encerrados en lugares chicos, pero nuestro desafío es poder transmitir que lo que necesitamos es que no pierdan masa muscular. Y eso no es solamente salir a caminar cuando se puede, en los periodos que hay un poquito más de apertura y se puede salir, es una buena alternativa. En general, en lo personal, estoy teniendo más éxito con pedirles 30 minutos, les digo, de lunes a viernes, como si fuera un trabajo. Es más fácil de sostener que 1 hora 3 veces por semana, pero es lo que el paciente pueda y vuelvo al inicio. Depende de cada paciente, depende de dónde está pasando la cuarentena ese paciente, lo que le podamos transmitir. Lo que nosotros tenemos que saber es que en este momento estamos percibiendo que el paciente no entra en sarcopenia, que el paciente no
pierda masa muscular. No solo por su control metabólico, sabemos que vamos a tener a futuro problemas probablemente con todo lo que es esta pérdida de masa muscular, con todo lo que es la probable osteoporosis, con un montón de patologías asociadas y por supuesto con la ganancia de peso. Otro desafío importante para nosotros en estos tiempos es mantener y sostener la educación. Quizás no la propia, porque esta virtualidad en la que nos vimos incluidos brusca y drásticamente de un día para el otro prácticamente, nos dio acceso a un montón de charlas y de posibilidades de participar que no teníamos a lo mejor en la vorágine en la que estábamos antes. Con lo cual lo que es la capacitación nuestra no está tan amenazada como lo que es la educación al paciente. Esa educación hay que sostenerla, el paciente necesita recordar todo el tiempo por qué lo tratamos. Recordemos que como diabetes nos pica, nos duele, decimos nosotros, no molesta prácticamente. Si el paciente tiene un control adecuado, está asintomático, y quizás ese control adecuado no alcanza a darle síntomas, pero sí alcanza a lesionar endotelio y a dar problemas graves. Así que la educación permanente que hacemos todos nosotros en el consultorio es una de las cuestiones que ahora está más complicada. Y en ese sentido, cualquier cosa que al paciente le sirva y pueda acceder es bienvenida. Por supuesto que todo lo que es el uso de apps, el uso de páginas web, el uso de redes sociales ha sido una gran herramienta. Sin lugar a dudas es mucho más fácil para los pacientes más jóvenes, las personas más grandes tienen más dificultad para adaptarse, no todas ellas, algunas lo manejan muy bien, pero es un desafío para nosotros poderles transmitir y enseñar a veces. Lo que no nos tenemos que olvidar es que la educación es fundamental. Eso que hacemos en el consultorio no debemos dejar de hacerlo ahora porque estemos algunos con posibilidad de atender virtualmente o por ahí con posibilidad de acceder menos a los consultorios, son consultorios que están más difíciles de manejar hoy en esta situación. Dentro de esto les cuento algunas ideas. Yo siempre promociono, por supuesto, yo pertenezco a la Sociedad de Diabetes, así que a la Sociedad Argentina de Diabetes, y siempre les sugiero que visiten la página web, pueden encontrar cosas interesantes, pero en las apps hay un montón de cosas, déjenme nombrarles, estamos en una reunión de Investi, los invito a encontrar en el celular la app de Temiglucon. Estas son herramientas que nosotros podemos usar y tener en el consultorio y tener virtualmente. Hay cosas que se pueden transmitir incluso a los pacientes para que las tengan, para que las puedan bajar y para que entiendan que una hemoglobina glicosilada elevada no es solo un valor que apareció en el papel. Esta app les va a dar el valor de glucemia, por ejemplo, que tiene el paciente. Todos conocemos que había unas rueditas antes, bueno, hoy lo podemos tener en el mismo celular. No estamos en el consultorio, pero podemos tenerlo en el celular y transmitirle al paciente que las glicosiladas elevadas dañan su endotelio, dañan su salud, dañan todos sus órganos, y él puede ver cuáles son los valores de glucemia que tiene de acuerdo a los resultados de hemoglobina glicosilada. Y otra sugerencia interesante es la Fundación Argentina de Diabetes, que es una fundación sin fines de lucro, que dirigen 2 médicos de San Luis, y la realidad es que tiene una página virtual muy interesante con cursos virtuales gratuitos, que son, incluso tiene cursos para la comunidad, para maestros, para policías, que la verdad que son herramientas interesantes. Dentro de lo bueno que pueda tener la situación del encierro y de pandemia, el uso de la tecnología aplicada a la educación fue un área que no todos veníamos incursionando y que ahora de pronto tenemos no solo el tiempo o la posibilidad de hacerlo, sino también la obligación, porque para algunos de nuestros pacientes es la única forma que tenemos de llegar. Y vamos a entrar en el tema que más me gusta. Yo soy especialista en nutrición, así que los voy a enloquecer un poco con algunos tips de alimentación. La realidad es que mantener una alimentación saludable, no quisiera preguntar en el chat cómo les está yendo a cada uno de ustedes, porque no nos llevaríamos ninguna sorpresa si la mayoría ponemos que se nos está complicando un poquito. Esto también está bajado de una página web. Esto está en la página web oficial del gobierno de Córdoba, así que cualquiera de ustedes puede tener acceso y se lo pueden transmitir a un paciente. Si googlean también, ponen en Google método del plato, también van a aparecer un montón de fotos y de imágenes muy lindas que se pueden incluso transmitir a los pacientes. Uno tiene que recordar todo el tiempo que esto es una alimentación balanceada, que nuestra alimentación balanceada debería incluir todos los días frutas y verduras,
un tip muy claro para transmitirle al paciente es que cada color es una vitamina distinta, como para que entiendan que la alimentación tiene que ser balanceada y tiene que ser variada a lo largo de la semana. Si solo comemos vegetales verdes, tendremos determinado tipo de nutrientes, pero nos estarán faltando los betacarotenos y algunas otras cosas que son básicas para una alimentación balanceada y saludable. Si ustedes recuerdan la última encuesta nacional de factores de riesgo, el valor que da del consumo de vegetales y de frutas en la Argentina es tremendo. Realmente tenemos un déficit gravísimo en la mayoría de la población en cuanto al consumo de vegetales. Así que esto tiene que ser un desafío para nosotros. Lo que antes era casi prohibido, que eran los vegetales enlatados, hoy pueden ser una herramienta útil en épocas donde no se puede estar saliendo a cada rato a hacer compras, en pacientes al menos que no tengan contraindicación para esto. Después recordemos que siempre hay que incluir proteínas. Y acá, bueno, con las nuevas modas en pacientes más jóvenes, estamos viendo mucho más dietas vegetarianas y dietas veganas en algunos aspectos. En ese caso, las proteínas hay que tenerlas en cuenta. La realidad es que tienen que ser dietas manejadas por licenciados en nutrición o por especialistas en nutrición, porque son dietas que pueden ser carentes en proteína. La gran mayoría de nosotros tenemos en Argentina dietas hiperproteicas, o sea que habitualmente estamos enfrentando que los pacientes dejan bajar el consumo de carnes, sobre todo de carne roja. Esto es una realidad, pero tengan en cuenta que hay muchos pacientes hoy entrando en dietas vegetarianas, a veces sin el adecuado control y sin la adecuada recomendación. Y como no son de dietas tradicionales, no somos un país tradicionalmente vegetariano, desconocen a veces muchas de las cosas que deben tener en cuenta y tener balanceadas. Avancemos. Este es el punto crítico, todo lo que son los hidratos de carbono complejos, todo lo que es arroz y panificados. En Argentina es un desafío poder bajar el consumo de panificados. Yo siempre digo, a cualquier pueblo del país que ustedes vayan, seguro va a haber una panadería excelente, seguro. Siempre tenemos eso como característica nacional. Con lo cual es muy difícil bajar el consumo de hidratos de carbono en la población. Recomendaciones como pasar a panes integrales, a panes con semillas, a harinas en general integrales, son recomendaciones que de a poco pueden ir entrando en nuestros pacientes y mejorando su calidad alimentaria. Y otro gran desafío en invierno es mejorar el consumo de frutas. Uno de los temas con esto a veces es el costo, y siempre les decimos la fruta de estación, lo mismo que los vegetales. Tiene que serlo de estación. La realidad es que suele ser lo más económico y es como decimos siempre, la naturaleza es sabia. Las frutas y verduras que tenemos en la estación son las que tienen los nutrientes que requerimos para sobrellevar esa época del año. Por eso ahora tenemos cítricos que son tan ricos en vitamina C atravesando el invierno. Ahora bien, esto es fácil de sostener, todos sabemos lo que es una alimentación saludable, si hacemos una encuesta en nosotros mismos, en profesionales de la salud, y que trabajamos de esto diariamente, la realidad es que muchas de las veces nos dan bastante mal los números a nosotros. Entonces, no es que el paciente es malo. La verdad es que a veces le cuesta y mucho cumplir estos planes alimentarios estrictos y saludables. Y esto tiene que ver con cosas que de a poco vamos conociendo cada vez más, y que es que comer no es solo comer. La conducta alimentaria es el conjunto de eventos que establecen nuestra relación con el alimento. Dar una dieta no tiene solo un circuito homeostático. No es solo yo te doy una dieta de 1500 calorías o hasta 2000 y vas a bajar de peso. Esto no es cierto y no es así. ¿Por qué? Porque este circuito homeostático está en interrelación permanente con otro que es todas las influencias no homeostáticas. Hay un montón de circuitos neurológicos que se entrelazan y van a tener impacto en nuestras decisiones de qué comemos, cuándo comemos y cómo lo comemos. ¿Con qué tiene que ver esto? Fíjense, por ejemplo, con situaciones de estrés. Claramente estamos atravesando una situación de estrés, no solo nosotros los médicos, por la sobrecarga laboral y por la incertidumbre de lo que estamos atravesando, sino toda la población. Tiene mucho que ver con los ritmos circadianos, esa es la parte inamovible, pero tiene mucho que ver con los eventos sociales. ¿Qué quiere decir lo social? Lo que yo aprendí, el aprendizaje de mis eventos. Si yo les digo ahora a ustedes que recuerden alguna comida rica de cuando eran chiquitos, muchos
recordamos cuando volvíamos del colegio o cuando nos reuníamos en algún evento familiar. En general, lo social impacta mucho en nuestra elección de comidas. Esto hoy está modificado y severamente modificado porque está modificada nuestra vida social, porque tenemos una realidad totalmente distinta a la que era nada más que hace 4 meses atrás, y el cerebro no se puede acomodar tan rápidamente. Si bien no tenemos estudios terminados, por supuesto, todavía, y esto es un área de bastante dificultad de estudio, la realidad es que uno no puede esperar que esto no se haya modificado. Fíjense que todos estos circuitos tienen un impacto muy importante sobre el circuito hedónico, que es el circuito del placer. Y nuestro placer está amenazado en épocas de pandemia. Está amenazado por la incertidumbre, por preocupaciones económicas, por preocupaciones del futuro. Y esto tiene una sustancia que lo maneja, que es una sustancia extremadamente fuerte, que es la dopamina. La dopamina es la que nos impulsa a comer rico. ¿Por qué? Porque el comer da placer, vía dopamina. Y si comer da placer en una situación donde no tengo muchas otras cosas para disfrutar, entonces es más que lógico que muchos de nuestros pacientes estén atravesando una situación de comer excesivo y comer desordenado. Esto es por lo menos lo tenemos que saber. En personas con diabetes, estos circuitos están más alterados. Estamos entrando en el conocimiento de esto, sabemos que los neurotransmisores están totalmente alterados en personas con diabetes, pero la realidad es que tenemos todavía poco para incidir sobre eso. Sí sabemos que acompañar a las personas, todos ustedes saben que los tratamientos de alimentación, cuando son en grupo o cuando son con visitas semanales, son más efectivos. No podremos hacer eso a lo mejor ahora, pero sí acompañar a nuestros pacientes desde el lugar del entendimiento, de entender que están viviendo una situación diferente, igual que nosotros, y que muchas veces los impulsos por comidas o estas comidas no saludables que están tendiendo a elegir tienen que ver con otros factores que no es que no tengan ganas de cuidarse. Así que otro desafío más para poder avanzar nosotros. 2 palabras de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es alta en consumo de vegetales, legumbres, frutas, nueces y cereales, con mucho aceite de oliva y pescado. Nuestro desafío sería poder influir en el consumo de pescado de la población nacional. Un consumo bajo o moderado de lácteos, tratar de bajar el consumo de carnes rojas y un consumo moderado de alcohol. ¿Por qué les hablo de la dieta mediterránea? Es la que más me gusta porque tiene muchos puntos en común con lo que son nuestras dietas habituales, es una dieta que no es tan difícil de lograr y que tiene mucha evidencia científica. Desde el estudio de enfermeras norteamericanas en adelante, se han publicado muchísimos trabajos que han demostrado que las dietas mediterráneas mejoran el control glucémico de los pacientes. Fíjense, esto está hecho en Italia, en 901 pacientes con diabetes tipo 2, evaluaron de la dieta que traían en registros alimentarios, quienes hacían dieta parecida a la mediterránea, lo más parecida posible, se los voy a traducir porque está muy chiquito. Los que más cercanos estuvieron a una dieta mediterránea tenían mejor control metabólico en todos los aspectos glucémicos, en hemoglobina glicosilada, en glucemia en ayunas y en glucemia postprandial. Y esto resultó independiente de la edad, del índice de masa corporal, del ejercicio que hiciera el paciente. O sea, cumplir una dieta mediterránea claramente los beneficia desde lo metabólico. Y en este otro artículo, la verdad es que también es muy interesante lo que sale también de varios centros de Italia. Les traduzco lo que dice ahí chiquitito. Estos pacientes, lo que trajeron en el registro alimentario, que tenían todos estos pacientes, 540 pacientes, esto lo van a ver en todos los estudios que lean de alimentación, lo que tenían era un exceso de calorías y un exceso de grasas saturadas, y un déficit importante en el consumo de fibra. Y ahí es donde tenemos que ir. Esto se asocia totalmente a lo que vimos en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Esto también pasa en nuestro país. Comemos más cantidad, comemos más grasas saturadas y comemos poca fibra. Otra vez, frutas y verduras. Ahora les doy la última mala noticia de este trabajo. Fíjense lo que fue la adherencia a todas las recomendaciones dietéticas. Cuando uno le dice, bueno, tanto de sodio, tanto de grasa, tanto de fibra, tanto de... Solo el 3% de esos 540 pacientes cumplían el 100% de estas recomendaciones. O sea, claramente las recomendaciones de alimentación saludable son difíciles de llevar a la práctica y de sostener. Con pequeños logros, a veces ya nos tendríamos que llamar contentos,
Por eso siempre muestro este trabajo, que ya tiene varios años, que es del año 2013, donde compararon dietas hiperproteicas, dietas de muy bajo valor calórico, dietas de todo tipo en personas con diabetes tipo 2, y la conclusión fue: si necesitamos que nuestro paciente baje de peso, tenemos que lograr que baje las calorías. Y eso no es fácil, tiene que achicar las porciones. Cualquier mínimo descenso de peso sostenido en el tiempo es un éxito. Y la adherencia es lo más importante. O sea, demos planes alimentarios que el paciente no le resulten extraños, que no sean totalmente ajenos a sus costumbres, a sus recuerdos, a sus manifestaciones. Cambiemos pequeños hábitos para llevarlos a mejorías de a poco. Los cambios bruscos no son sostenidos en el tiempo y el paciente no tiene a la larga ningún éxito. Así que si les tenemos que decir algo a nuestros pacientes chiquitos y cortitos de alimentación, tienen que bajar las calorías, hay que achicar las porciones de a poco, pero machacar mucho sobre esto. Hay que aumentar el consumo de fibras, tanto de frutas como de verduras, y siempre de estación. Hay que disminuir el consumo de panificados, y no nos olvidemos que comer da placer, así que no hay que negar. Las comidas no tienen que ser feas, tienen que ser ricas y lo más saludables posibles. Y bien, último tema, y por supuesto un tema que los médicos a veces manejamos con más facilidad y administramos con más facilidad, pero que también se volvió un desafío poder sostener: la guía de la Asociación Americana de Diabetes, muchos de ustedes la conocen, que dice ahí arriba y divide en dos partes. Ahora vamos a ver, lo que nos está diciendo es que existen pacientes con enfermedad cardiovascular previa y sin enfermedad cardiovascular previa. Pero en todos los casos, siempre la primera elección es la metformina. Metformina, cambios de estilo de vida y educación son las primeras herramientas terapéuticas en la persona con diabetes tipo 2. Después, si tiene enfermedad cardiovascular establecida o no, ahí cambiará si elegimos en segundo lugar. Pero en primer lugar, siempre va a ser metformina. Si tiene enfermedad cardiovascular establecida y conocida, nos inclinaremos por los fármacos más nuevos, y ese GLP-2 agonistas del receptor GLP-1, pero la realidad es que en nuestro consultorio el 70% o más de nuestros pacientes no tienen enfermedad cardiovascular previa, así que ahí ya podemos evaluar otro tipo de fármacos. Ahí tenemos que evaluar si vamos a minimizar el riesgo de hipoglucemia, favorecer el descenso de peso o evaluar los costos que tenga para el paciente, y en este caso ya se van a sumar a la lista los inhibidores de la DPP-4, las tiazolidendionas, que nos queda la tioglutasona en el mercado nada más, y las sulfonilureas. Siempre entonces metformina en primer lugar. Recuerden que se ha modificado, que antes estaba prácticamente contraindicada en insuficiencia renal leve porque pensábamos en el riesgo de acidosis láctica. Hoy la podemos usar hasta un filtrado de 30 mililitros por minuto, y sabemos que es segura aún en este estadio entre 30 y 45 mililitros. No se recomienda más suspender metformina. La metformina se puede sostener hasta 30 de filtrado. Siempre recomendamos que el filtrado sea sacado por fórmula, y lo que sí, no iniciamos nuevos tratamientos si el paciente ya nos llega con un filtrado menor a 45, pero no es necesario suspenderla cuando ya la viene recibiendo. Y para tener en cuenta dentro del grupo donde más pacientes de consultorio tenemos, ¿qué sería la segunda elección nuestra después de metformina? Tenemos este arsenal terapéutico. ¿Qué lugar quedan hoy para los inhibidores de la DPP-4? La realidad es que son fármacos muy fáciles de usar, son fármacos con pocas reacciones adversas, y por eso tienen el mercado que tienen y se usan habitualmente. Recordar que si bien tienen bastante similar el perfil de efecto metabólico, la teneligliptina y la linagliptina tienen la ventaja de poderse usar en avanzada insuficiencia renal. Son fármacos que no necesitan ajuste de dosis a medida que va cayendo el filtrado. Y este redondel que estaba acá arriba, que a veces se nos pasa desapercibido, habla de dos cosas finales que les quiero contar para después poder tener tiempo de charlar un poco con ustedes o de interactuar, que nos habla a nosotros directamente. Habla de favorecer la adherencia e evitar la inercia. Cuando hablamos de adherencia, hablamos más del factor paciente. Hablamos del cumplimiento del paciente de nuestras indicaciones, en cuanto al tiempo en el que toma la medicación, a la dosis que toma y a la frecuencia con que toma el medicamento. Todos ustedes saben y reciben seguramente diariamente pacientes que dicen: se me acabó la metformina la semana pasada, pero no conseguí turno, cuando saben que la tienen que tener siempre. Bueno, pero cuando se acabó,
vienen a pedir el turno y recién ahí van a tenerlo. Entonces, esto hace que, por supuesto, el efecto del fármaco no sea el adecuado. Esto es un desafío hoy que estamos limitados con las consultas, que no es tan fácil llegar a los pacientes, que los pacientes no pueden salir tan fácilmente, es algo que es una responsabilidad más nuestra, tener que estar atentos a cómo facilitamos la llegada del paciente a la medicación. Y después hay otros factores que se suman. Es cierto que el paciente es menos adherente si tiene poca motivación, pero también es cierto que es poco adherente cuando no comprende la importancia de tener un buen control metabólico, y ahí vuelvo al desafío de la educación. También es cierto que existen problemas con el sistema de salud que no son resolvibles por nosotros no podemos resolver algunas de las situaciones, y la última parte de las barreras tiene que ver con nosotros. También es cierto que tenemos dificultades con los tiempos de la consulta o una remuneración inadecuada. Sin embargo, en el balance de todo esto, entre adherencia e inercia, está la salud de nuestro paciente, está el bienestar de nuestro paciente. Así que la idea es tratar de evitar estas situaciones. Inercia es nuestra, y ahí no tienen que ver todos estos factores, a veces sí, pero a veces no. El paciente puede o no ser poco adherente, pero esto sí es un tema que nosotros tenemos que reevaluar. La inercia es cuando no progresamos los tratamientos de la forma adecuada o con la rapidez adecuada. Cuando existen guías o conocimiento científico suficiente que nos dice que el paciente tiene que tener una glicosilada debajo de 7 y nosotros estamos más lentos de lo que debiéramos en progresar esos tratamientos. Miren este trabajo que es del profesor Cherielo, que resume que el tiempo calculado hasta cambiar la conducta de un médico, se estudiaron pacientes con mal control metabólico en un trabajo retrospectivo durante un año en un centro de atención específica de personas con diabetes. Tiempo calculado hasta cambiar la conducta por parte del médico varió, fíjense esto, de 7 meses a 5 años. Hubo pacientes que estuvieron 5 años viniendo a consultas con análisis, con valores fuera de rango, y el médico no cambiaba la conducta. Esto nos pasa a todos. Cuando uno lee estos trabajos y va a las propias historias clínicas, a todos nos pasa por un montón de factores. Este es el grupo más complicado, el grupo que tiene entre 7 y 8 de hemoglobina glicosilada. Es el grupo en el que todos tratamos de reforzar un poquito más y evitamos progresar medicación. Y es un grupo muy vulnerable. Cada día que lo tenemos con una glicosilada arriba de 7 es una potencial complicación. Por supuesto, este estudio sí confirmó lo que uno ya espera y a uno le pasa en el consultorio. Cuanto más fármacos tiene el paciente, más nos cuesta progresar ese tratamiento. Y otra cosa es que se ve en todos los estadios. Siempre estamos lentos en progresar, desde poner el primer fármaco hasta iniciar insulina. Siempre nos cuesta dar un paso más. Pero este número me parece que es muy importante que se nos quede, porque esta glicosilada entre 7 y 8 es un grupo extremadamente vulnerable y es un grupo que se nos va a complicar y que merece nuestra atención especial. Ahí tenemos que ser enérgicos en los tratamientos. Y contra todo lo que uno cree, que siempre tenemos pacientes que no adhieren, por supuesto, la realidad no es tan así. Los números muestran, evaluados por sistemas de salud de Estados Unidos, que dentro de la inercia, el 50% de las causas tienen que ver con algo referente al médico. Con todo este listado que hacíamos, ¿no? Falta de tiempo en la consulta, dificultades de darse a entender con el paciente, pero el 50% de los factores de inercia son inherentes al médico. Y solamente el 20% son del sistema de salud. Muchas veces creemos que el problema está en que el sistema de salud no cubre, el sistema de salud no es suficiente, no es adecuado, y la realidad es que faltó la indicación médica de la forma adecuada para que el paciente la comprenda. Así que otro desafío más para nosotros. Creo que este sería como una especie de resumen primero. Mantener el adecuado control metabólico debe ser una prioridad para nosotros. Es claramente un desafío en estos tiempos de pandemia, de aislamiento social. La verdad es que tengamos en cuenta que la tecnología pasó a ser un gran aliado de la buena práctica médica. Nos tuvimos que acostumbrar, no nos preguntaron, esto fue así, y de la noche a la mañana tuvimos que salir a hacer estas cosas y salir a atender a pacientes por videollamada. Esto es un desafío hoy, y muchas cosas creo que vinieron para quedarse. Así
Así que aprovechemos todo lo bueno que tiene, aprovechemos el uso de las apps, de las páginas web, para poder llegar a nuestros pacientes de la forma que al paciente les sirva. Tampoco invadirlos de videos, pero puede ser una herramienta que a ellos les sirva. Fortalecer los pilares del tratamiento de la diabetes en nuestros pacientes puede ser un desafío claramente en esta época, y ojo con esto, evitar el abandono del tratamiento y el empeoramiento del control metabólico es fundamental para prevenir complicaciones crónicas o muerte precoz por la enfermedad de base. Todos sabemos que la diabetes mal controlada hace complicaciones crónicas que deterioran severamente la vida del paciente, que le generan un gasto excesivo en salud pública, a la salud pública, y que aparte genera una muerte precoz a estos pacientes. Por lo tanto, en esta época donde todo pareciera ser COVID y todo parece pasar por la pandemia, recordar que nuestros pacientes merecen un tratamiento adecuado y que ellos hay que estimularlos a que sigan con los controles y a que sigan con los tratamientos adecuados. La realidad es que a veces nos parece una sobrecarga, pero es parte de nuestro trabajo y creo que en el fondo es por lo que todos elegimos esta profesión. Muchas gracias. Hasta acá lo que yo les quería decir. Les doy ahora la opción. Muchas gracias, Fabiana. Muy claro todo. Muy claro todo, Fabiana. Te hago una primera consulta mientras invitamos a toda la comunidad médica a realizar las preguntas que quieran de la disertación que recién hiciste. Nosotros en nuestra charla habitual con los médicos vemos mucho que el médico clínico en general, que seguramente es el que más está en esta sala, se encuentra que tiene un muy buen manejo de metformina. En nuestro caso, nosotros vendemos Metlucon. ¿Hasta qué punto, qué concentración máxima por una cuestión de tolerancia o cuándo es el momento de pasar a una segunda línea de tratamiento? ¿Cómo lo considerás vos eso? Yo en general siempre recuerden que la metformina hay que iniciarla despacio, no se le pueden dar los dos comprimidos juntos al paciente. Hoy sabemos que parte de la intolerancia gastrointestinal tiene que ver con que modifica la flora intestinal. De hecho, hay estudios que marcan que cuanto más reacciones adversas tiene el paciente gastrointestinales en los primeros tiempos, más respondedores son. Pero hay que ser prudente, hay que permitirle a esa flora intestinal que se modifique despacio. Entonces, empezamos siempre con un comprimido. En lo personal, uso en la mayoría de los pacientes hasta 2 gramos, y lo veo, depende del deterioro de esa glicosilada, de qué valor de glicosilada está. Si la glicosilada está muy alta, paso directamente a una segunda droga. Si es una glicosilada que yo creo que subir hasta los 2 gramos me va a permitir llegar al buen control, llego hasta los 2 gramos. ¿En qué casos uso un poco más? ¿En qué casos uso hasta 3 comprimidos de 850 en pacientes hiperobesos? Antes usábamos hasta 3 gramos. Algunos estudios habían demostrado en la época que se describía más la acidosis láctica, que podía tener que ver con esta dosis. En la práctica, la verdad que no vemos acidosis láctica. Yo vi una sola vez una paciente, pero estaba mal indicada, claramente. Llegó una paciente a la guardia con una acidosis láctica, pero se la habían reiniciado en un postrespiratorio inmediato. La metformina no debe reiniciarse en pacientes inestables, en pacientes hemodinámicamente inestables. Así que hasta 2 gramos en la práctica del consultorio puedo llegar. Ahora, cuando es un paciente que viene con una hemoglobina glicosilada superior a 8, directamente paso a segundo fármaco. No subo la dosis, pero en paralelo asocio con una opción. Está bien. Y la segunda pregunta, mientras nos siguen haciendo algunos comentarios y felicitaciones por la disertación, es en relación, si elegimos un DPP4, ¿no? O sea, ¿qué pondrás vos al momento de elegirlo? El DPP4 es un fármaco que, como decimos siempre, es muy fácil de usar. Es el fármaco que uno, es como la metformina, ¿no? Ya a esta altura, de hecho, es más sencillo porque da menos reacciones adversas todavía que la metformina. Es un fármaco que uno ya está muy habituado a usar y lo pone directamente con ojos cerrados. No esperamos reacciones adversas. La verdad que prácticamente no están descritas, saben que es rarísimo y hay muy poquitos casos descritos en el mundo de lesiones de piel. Nada más. Después no hay otra cosa que podamos esperar cuando agregamos un DPP4 a un paciente. Con lo cual, son drogas seguras. ¿Cuándo las uso? Tiene una eficacia intermedia, así que no con glicosiladas excesivamente altas, con unas glicosiladas hasta 8 por 2 podemos usarla, y sobre todo cuando son pacientes o muy inestables o pacientes añosos, o pacientes, ahí son fármacos especialmente fáciles de usar. Después uno evalúa siempre cada grupo de fármaco en su situación
particular. Algunos necesitamos alguna cosa extra. Si necesitamos que bajen de peso será distinto, si necesitamos alguna cosa por una complicación macrovascular, como decía, las guías ya están indicando otra cosa. Pero en el grueso de nuestros pacientes es un fármaco neutro con respecto al peso y fácil de administrar, muy fácil de indicar y muy fácil de tomar por el paciente, así que la verdad es que es una opción válida para este grupo de pacientes con una glicosilada de hasta 8, diría yo. Está bien, muchas gracias. Si te parece bien, vamos contestando algunas preguntas que nos van haciendo en el Perfecto. chat. Yo acá tengo una primera pregunta que te la leo, Bien. que dice, soy médica de cabecera de PAMI, mis pacientes casi que ni salen y es muy difícil que salgan a hacerse el laboratorio control. Solo los que pueden y tienen medidor se realizan controles de glucelia ambulatorios. Por lo tanto, no cuento con los valores de hemoglobina y glicosilada en general. En estos tiempos, ¿es correcto ir adecuando tratamientos farmacológicos según los controles glucémicos referidos por el paciente? Nos preguntan. Sí, la verdad es que sí, el automonitoreo hoy adquirió una gran preponderancia en esta situación, por supuesto depende del paciente, pero si el paciente es confiable y tiene un equipo y es un paciente que entiende en qué horario se debe hacer, siempre recomiendo que el monitoreo no sea solo en ayunas, que esto es un error bastante frecuente. Recuerden que en diabetes 2, si está asociada a hígado graso, van a tener hiperglucemia de ayuno y valores muy bajos hacia la tarde. Entonces, no se manejen solo con la glucemia de la mañana para modificar medicamentos cuando no estén disponiendo del laboratorio. En este momento es el mal menor, decimos. Por supuesto que yo tampoco quiero arriesgar a mis pacientes a que tengan que salir y exponerse. Sí es válida la herramienta del monitoreo, pero necesitamos, le digo a los pacientes, la película. No solo la glucemia, no sé por qué tienden a pedir solo la mañana. Yo necesito que se hagan una a la mañana, una al almuerzo y otra a la cena. Trato de pedir primero los preprandiales antes de comer, y en el paciente, donde yo ya sí quiero ir muy al estricto control, donde lo quiero tener bien, muy bien controlado, recién ahí empiezo a pedir las postprandiales. Recuerden que las postprandiales se miden 2 horas después de haber empezado a comer, que eso es un error bastante frecuente, que los pacientes se asustan y nos llaman porque me dio 200 y la realidad es que se midieron 1 hora después de haber comido. Tienen que ser 2 horas después de haber empezado a comer, y el valor de corte es hasta 180. Pero el postprandial, en estas épocas, resérvenlo para el paciente donde realmente es indispensable mantener el buen control. Primero hay que controlar el preprandial, porque si hacen todo junto, nos mareamos nosotros mismos. No hay nada más inestable que el médico mareado. Eso genera más inestabilidad en la diabetes. Bien, una pregunta muy interesante que nos hacen es sobre si tiene ventajas el uso de las metforminas de liberación prolongada y en qué circunstancias. Son aptas para el paciente con intolerancia gastrointestinal. Entonces, en general, las de liberación prolongada tienen un efecto más homogéneo a lo largo del día y tendemos a usarlas. Así que se pueden utilizar perfectamente, sí. Acá hay una que dice, desde la clínica de un paciente con 120, 130 de glucemia y una consulta, la conducta clínica ante un paciente con glucemia de 120 a 130 y una glicosilada menor de 7. Como siempre, hay que ver a todo el paciente. Hay que ver la edad que tiene. En principio así, yo viendo esto solo, te diría tiene excelente control metabólico. Tiene el objetivo de glucemia de ayunas está puesto entre 80 y 130, y el de hemoglobina glicosilada menor a 7. Ahora, si estuviéramos hablando de un paciente de 32 años, por ejemplo, con un pronóstico de vida enorme por delante, con una diabetes tipo 2 asociada a obesidad, si lo puedo llevar a 6,5 de glicosilada, mejor. La hemoglobina sin comorbilidades. La hemoglobina glicosilada tiene que ser lo más cercana posible a 6 a 6,5 en el paciente con larga expectativa de vida, sin comorbilidades y donde yo uso fármacos racionalmente sin generar riesgo de hipoglucemia. En la medida que voy avanzando en los fármacos y yo lo pongo al paciente en riesgo de hipoglucemia, mi objetivo tiene que estar en 7, y si es un paciente añoso o por una patología de base tiene un pronóstico de vida más limitado, mi hemoglobina glicosilada objetivo puede ser un poquito más alta y puede estar hasta en 7,5. El objetivo de glucemia es que el paciente no esté glucofúrico. O sea, en mi paciente
por ejemplo, con una enfermedad terminal, bueno, yo ahí voy a buscar menos de 200 de glucemia, menos de 180 de glucemia para evitar que esté glucosúrico y para evitarle la molestia que eso implica. Pero en principio, esto que están planteando así, sí es de media y que no tiene muchas complicaciones, estamos bien con esos valores. Bien, hay una pregunta que dice, que es una buena pregunta para la Sociedad Argentina de Diabetes, esta Fabiana, que dice, ¿considera que para fortalecer los pilares se debería formar un equipo interdisciplinario para abordar al paciente, o sea, médico, licenciado en nutrición, psicólogo, actividad física? Absolutamente sí. Yo soy una defensora, me han escuchado hablar de equipos interdisciplinarios, de formación de equipos interdisciplinarios. Tengo la suerte de haber podido trabajar siempre en equipo interdisciplinario, particularmente ahora en el Hospital Británico tengo un grupo de licenciadas en nutrición que son realmente brillantes, realmente saben muchísimo, uno trabaja muy fácilmente en equipo, pero yo tengo equipo de todo. Tengo cardiólogos de confianza, nefrólogos de confianza, oftalmólogos de confianza, que son aquellos que hacemos como el grupo de contención del paciente. Recuerden que interdisciplinario es lo derivo y viene con una notita del especialista. Lo ideal es llegar al transdisciplinario, donde yo tengo un diálogo permanente con el colega al que derivé, con el licenciado al que derivé. Y hay un feedback y el paciente se siente contenido y se notan las diferencias en los resultados. Es una patología heterogénea y compleja. Y la mirada de cada especialidad es fundamental para llegar al control con ellos. Acá Bien, muy bien. preguntan qué frutas y verduras pueden comer. Interesante, es muy buena la pregunta. No hay nada prohibido en principio. Lo que tenemos que tener cuidado es con las cantidades. Primero con las verduras. Los vegetales del grupo de papa, batata, choclo son los que están más limitados en sus cantidades y equivalen, cuando mostré el plato, a lo que serían los almidones. A modo de ejemplo, lo que damos habitualmente es o una papa, batata, choclo del tamaño de una pelota de tenis o de una taza de té. Eso sería el equivalente de papa, batata o choclo. El resto de los vegetales, en general, así, grosero, se pueden comer. Depende mucho de la preparación. No se absorbe igual una zanahoria rallada que una zanahoria hervida. Entonces, ahí es donde es interesante que ingrese el equipo de licenciados en nutrición para ayudar, pero nosotros, o un clínico que no tenga los conocimientos tan profundos, a lo mejor que no necesita tenerlos de nutrición, o que no puede, porque tiene que abarcar toda la clínica, saber que básicamente los que limito son batata, papa y choclo. Y después el resto, en general, se pueden comer más. Y de frutas es muy interesante porque hay mucho mito con la fruta. La fruta tiene fructosa, entonces lo que yo también tengo que comer es fruta pequeña. No es lo mismo si en un kilo de manzanas entraron 3 que si entraron 7. Entonces, por ahí el paciente nos dice, me comí una manzana. Bueno, pero hay que ver cuánto pesaba esa manzana. En general recomendamos fruta chica, del tamaño de un poco más de un puño, y lo que tienen que saber es que lo conveniente es ni licuarla ni exprimirla. Vamos al ejemplo práctico de consultorio, que es el paciente sí lo entiende. Esto es como el collar de perlas, le digo yo. Si ustedes la pasan por la licuadora, se va a desperdigar todas las fructosas, que es el azúcar, y eso se va a absorber muy rápido. Mi objetivo es enlentecer la velocidad de absorción. Entonces, que muerdan la fruta, porque ahí viene la fructosa adherida a la fibra, y es más lento el pasaje a sangre. No hay frutas y verduras prohibidas, pero banana, uva e higo tienen más índice glucémico, tienen más contenido de fructosa. Ahora, si yo como 4 uvas o me como 7 manzanas, me va a ir peor comiendo 7 manzanas que 4 uvas. Por lo tanto, el objetivo es no licuados ni exprimidos y en pequeñas cantidades. Con eso ya el paciente puede arrancar hasta llegar al licenciado en nutrición. Gracias. Bueno, yo les agradezco a todos porque estoy leyendo ahora el chat, así que muchas gracias a todos. Acá hay una pregunta más que nos preguntan, en un adulto mayor frágil, ¿qué medidas de seguridad deberíamos tener para utilizar la teneliptina? Perdón, estaba leyendo otra pregunta, me dijiste, en un adulto mayor frágil. En un adulto mayor frágil, ¿qué medidas de seguridad deberíamos tener para utilizar la teneliptina? No hay nada en especial en el adulto mayor, de hecho, los inhibidores de la DPP4 son fármacos ideales
en adultos mayores, porque la realidad es que al tener tan pocas reacciones adversas y tener buena tolerancia gastrointestinal, es una población donde uno lo usa muy cómodamente. Por otro lado, no tenemos una expectativa de vida tan prolongada por delante, por lo cual de pronto no es imprescindible la prevención cardiovascular o la prevención de la enfermedad renal. Así que pacientes añosos, de hecho, son fármacos de elección, y casi todas las sociedades de geriatría recomiendan el uso de DB4, está en las guías de IDF, por ejemplo, el uso de inhibidores de DB4 en tercera edad, y no hay ninguna limitación específica de la telemedicina en absoluto, no hay ninguna warning ni nada por el estilo. Bien. Acá dicen, para evitar la sarcopenia no sería importante el control de la cantidad de carbohidratos. ¿Y cuál sería la cantidad mínima que deberían ingerir? Sí, la dieta balanceada, volvemos a lo mismo, ¿no? La dieta que contenga un balance entre proteínas, hidratos de carbono y grasas. Las proteínas, hoy la recomendación es 1 gramo kilo de peso. Esto da más o menos un porcentaje de hidratos de carbono de entre el 50 y el 55%, pero tienen que ser hidratos de carbono complejos. Sí, es fundamental. También les explico a mis pacientes. Cada nutriente, cada macronutriente tiene una función. Entonces, yo puedo tener hidratos de carbono, proteínas y grasas para cubrir una función diferente. Si no, es como si quisiéramos hacer una casa solo con ladrillos. Bueno, no, necesito cemento, necesito arena, necesito algunas otras cosas. Entonces, en la alimentación pasa lo mismo. Si yo quiero tener un músculo sano, necesito todos los macronutrientes y necesito mucho los micronutrientes, y ahí es donde entran los vegetales de una forma tan importante. Está muy bien. ¿Alguna otra pregunta que veas por ahí, Fabiana, vos para contestar? No, hay un montón de cosas, no llego a leer mucho, pero... Son muchos de agradecimientos sí. a vos por la charla, que dicen que fue más que clara, que muy buena disertación. Preguntan también dónde se puede bajar la aplicación que mencionaste de Teneglucón. Eso lo pueden encontrar según el teléfono. Si tienen Android, lo pueden encontrar en el Play Store, o si tienen la línea de iPhone, en el App Store de los iPhone. Ponen la palabra Teneglucón y pueden bajar esa aplicación que te da la relación entre la hemoglobina y glicosidad y los niveles de glucemia. Perfecto. A ver, acá hay una que dice, paciente con un clearance de creatinina de 38, una hemoglobina glicosilada de 7, 1 gramo de metformina, 100 miligramos de sitagliptina e insulina, conviene continuar con metformina con ese clearance. Yo, en general, tiendo a sacar el filtrado glomerular por fórmula. Está bastante cuestionado hoy el tema de la medición por clearance de creatinina, porque hay muchas dificultades en la recolección de la muestra por parte del paciente. Este sábado nos estamos juntando a la Sociedad de Diabetes para hacer la actualización, y antes de fin de año seguramente tendremos el definitivo conjunto con la Sociedad de Nefrología. Con lo cual, calculen por fórmula cuánto les da. Las fórmulas también se bajan en la app, pueden poner, en general yo tiendo a usar MDRT, pero pueden usar cualquiera, los pueden encontrar en la página KDIGO, que es la página de nefrología oficial, y saquen por fórmula el filtrado glomerular. No hay peligro. Una cosa importante de saber también es que no hay peligro. No es que el paciente se va a complicar ni va a tener algo si me hizo una insuficiencia renal aguda y venía con metformina. Sí es cierto que la acidosis láctica está descrita, fisiológicamente uno entiende por qué le podría pasar, pero en la práctica no se ve, y hay un montón de escuelas de nefrología a nivel mundial que han publicado muchos trabajos mostrando que caídas bruscas del filtrado glomerular no han generado deterioro en el paciente, así que no le tengan miedo. La metformina está aceptada hasta 30 de filtrado, otra vez por fórmula lo haría yo, y lo pueden sostener el tratamiento, no hay problema. Otro detalle importante es que a veces uno tiende a pensar que el paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente desnutrido. Esto es cierto, hay que cuidar que no se desnutra, pero no es la realidad que vemos. Hoy vemos caídas del filtrado muy drásticas, porque bueno, lamentablemente la diabetes se diagnostica cada vez más precozmente, en edades muy tempranas, se asocia a obesidad e hipertensión muy rápidamente, y los pacientes llegan con filtrados muy bajos porque llevan muchos años de esta patología combinada, estas comorbilidades. Así que no son pacientes que vengan con el estado de desnutrición que uno cree a veces que tienen los pacientes con falla renal, ¿no?
Bien, bien. Bueno, muchas gracias y para ir terminando ya son las 19:50, vamos más de 50 minutos de exposición. En el nombre de Investi quería agradecerte, Fabiana, por la excelente disertación que nos diste. También quería agradecerle a todo nuestro equipo de trabajo, que fue el que convocó a toda esta audiencia a esta sala donde escucharon tu charla. Y en algún caso nos preguntan a dónde se puede ver esta charla o dónde se puede transmitir, y es en nuestras redes sociales del Laboratorio Investi va a estar esta charla publicada para que la puedan ver o rever. Así que una vez más quería agradecerte, Fabiana, muchas gracias A por la ustedes, la verdad, disertación. un placer haber compartido esta noche con ustedes. Bueno, muchas gracias, hasta luego.